Hola, muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a todos y a todas a Cineclub Salas Asier de la Universidad de Chile. Hoy estamos realizando un nuevo cineforo online de nuestro cineclub. En esta ocasión estamos con un ciclo llamado ¿Qué es la libertad? Crítica social en el cine clásico. Este es un ciclo de cine que al mismo tiempo se enmarca dentro de un tema que nosotros como cineclub hemos querido venir desarrollando ya en los últimos meses, que tiene que ver con poner en diálogo justamente el cine clásico con ciertos temas o ciertas inquietudes contemporáneas que para nosotros hoy en día pueden ser temas bastante presentes y que, sin embargo, cuando hablamos de estos temas no recurrimos generalmente al cine clásico. Muchas veces estas películas son películas que están un poco olvidadas o que ya se considera que han sido demasiado estudiadas o que son películas muy antiguas que de pronto no están en una cierta concordancia con nuestros procesos culturales, políticos y sociales actuales, pero nosotros hemos querido justamente impulsar ese diálogo entre el cine clásico, por supuesto algunas películas del cine clásico, porque nuestros ciclos de cine quisiéramos poder integrar muchísimas otras películas, pero dado que tenemos que hacer una selección de ellas, hemos querido impulsar entonces este vínculo, esta relación entre películas clásicas y temas que hoy pueden ser bastante relevantes y bastante, como digo, vigentes para nosotros. Entonces, eh, hoy queremos conversar en nuestro ciclo de cine sobre, particularmente sobre el tema de la libertad como concepto y también sobre lo que es la crítica social como concepto. Eh, para eso también hemos ya realizado algunas funciones en donde hemos puesto en diálogo, por ejemplo, el cine clásico con la figura de poder. En algunos cineforos atrás ese fue el eje de trabajo que quisimos proponer. Y hoy día entonces estamos realizando este cineforo con los conceptos de libertad y de crítica social. En este ciclo de cine hemos incorporado dos películas nuevamente. Una de ellas es El acorazado Potemkin de 1925, realizada por Sergei Eisenstein. Y la segunda película es A nosotros la libertad de René Clair, película de 1931. Eh, bueno, estamos acá con Bruno Toro, que no habíamos tenido la oportunidad de invitar a nuestro cineclub por razones más bien geográficas. Hola, Bruno. Hola. Eh, Bruno es un gran cineclubista, tiene larga trayectoria como cineclubista también, es un colega de la disciplina y también es profesor de cine en la Facultad de Educación, Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de la Frontera, la UFRO. Allí él ya por largo tiempo ha desarrollado una labor de formación y ha impulsado temas como la apreciación cinematográfica, ha trabajado bastante con eso en el campo universitario. Así que bueno, dado que la pandemia nos impulsa a trabajar a distancia, hemos podido por fin invitar a Bruno a nuestro cineclub. Bruno, te damos la bienvenida, muchas gracias por participar hoy día. Hola Valentina, hola a todas y a todos, a todos a los que me escuchan y nos ven. Bueno, en primer lugar, agradecer por la invitación, ¿no es cierto? Una tremenda invitación, un gran honor y una gran responsabilidad al mismo tiempo. Obviamente darle las gracias al Cineclub, la Sala Sacié de la Universidad de Chile, por la actividad que desarrollan, ¿no es cierto?, y que han mantenido durante tantos y tantos años, con una cantidad, yo creo, muy interesante de gente que los sigue, bajo estas dinámicas nuevas que se ha ido desarrollando el cine, ¿no es cierto?, con los festivales de cine online, ¿ya? Valdivia en este momento está justamente en eso, ¿ya? Y bueno, y todas las actividades que se están haciendo de esta forma, así que desde ese punto de vista solamente dar los agradecimientos, ¿no es cierto? Y bueno, aquí estamos para hablar de cine, de buenas películas, de temas muy importantes. Fíjate que reflexionaba un poco respecto al tema, al concepto eje de la reunión de hoy día, la libertad fundamentalmente, bajo el concepto de libertad, y pensaba que las películas de las cuales vamos a hablar casi tienen 100 años, 90 y tantos, 80 y tantos años aproximadamente,
ya hablaban de la libertad como un tema que estaba sumamente instaurado dentro de las temáticas importantes que se hacía cargo el cine de esa época, ese joven cine que estaba empezando a surgir, ¿no es cierto? Pero resulta que hace 200 años atrás también artes y otros elementos se abocaban a la libertad también, y 300 años atrás también. O sea, de la libertad es un tema que la humanidad siempre está hablando, de una forma u otra. En ese sentido, nosotros en lo particular la vamos a mirar en torno a estas dos grandes películas que tú muy bien presentaste, Valentina, ¿no es cierto? Y que son de una trascendencia enorme porque se han convertido, ¿no es cierto?, indudablemente con el correr de los años en tremendos clásicos y en obras fundamentales para todas las personas que amen el cine, el buen cine, de una forma u otra. ¿Mm? Claro, exactamente. Y bueno, como tú dices, este ha sido un tema que por supuesto no se agota acá. Nosotros por efectos prácticos hacemos una selección de películas, pero por supuesto que podríamos incorporar a este mismo ciclo muchas otras películas. Desde luego que sí. Me parece que sería bastante bueno que partiéramos haciendo una puesta en contexto, Bruno. Bueno, El contexto en el que surgen estas películas, como yo decía, El acorazado Potemkin, una película de 1925, también que se inspira y que, digamos, se basa en acontecimientos reales en Rusia en 20 años antes, en 1905. En el caso claro, de A nosotros la libertad, una película de comienzo de los años 30, una película que entre otras cosas, fue una gran inspiración para Chaplin para después hacer su película Tiempos Modernos el año 36. Entonces, me gustaría que partiéramos por ahí, Bruno, a ver si nos puedes también contextualizar ambas películas, tanto en lo político, en aspectos tal vez históricos y también en el contexto cinematográfico en que ambas películas nacen. perfecto. Fíjate que hay una serie de elementos que son muy interesantes a tomar en cuenta, eh, particularmente respecto a la forma de ver y abordar el cine. A mí me gusta mucho hacer siempre este marco, como el marco dentro del marco, el cuadro dentro del cuadro, ¿no es cierto?, de la contextualización un poco histórica, social, política, económica, haciendo alusión fundamentalmente a algunas frases que son muy recurrentes y populares, pero que son muy ciertas, que de una forma u otra los directores son hijos de su tiempo y de su espacio. Vale decir, de una forma u otra las películas que se filman en ese espacio, en ese momento, tienen que ver claramente con algo que está pasando o algo que le está motivando fundamentalmente a los autores para querer filmar esas películas. Así que desde ese punto de vista, indudablemente hay una serie de elementos que son re interesantes de poder siquiera echar una nombradita, ¿no es cierto? Y después tratar de ir vinculándolos, uniéndolos unos con otros, para que podamos finalmente armar como una red muy interesante de asociaciones y diálogos que permiten estas dos obras entre sí. Mira, yo fundamentalmente rescato algunas ideas históricas, como indudablemente la Revolución de Octubre de 1917, que es vital para el desarrollo del cine ruso, ¿no es cierto? El periodo en el cual se ubican las películas, que es este periodo de entreguerras en Europa, eh, posterior a la Primera Guerra Mundial, previo a la Segunda Guerra Mundial, que es un periodo bien interesante porque, bueno, hubo distintos momentos dulces y amargos entre ese periodo de entreguerras. Por ejemplo, o sea, por nombrar solamente el momento económico que vivía Estados Unidos en la década del 20, que fue tremendamente beneficioso, ¿no es cierto?, pero que al final de la década va a tener consecuencias nefastas sobre la economía mundial, ¿ya? Por otro lado, la aplicación de la ley seca en Estados Unidos, ¿no es cierto? Mientras tanto, en Europa, París fundamentalmente se transformaba en el crisol del arte contemporáneo de vanguardia. Me recuerdo haber leído por ahí algunas cosas en algún momento que mencionaban que todo aquel que se jactase de ser artista debía acudir a París en los 20. ¿Eh? O sea, si no iba a París en los 20, pensemos que hasta Huidobro estuvo allá, ¿no es cierto? Nuestro gran poeta chileno, ¿ya? Vicente Huidobro estuvo en su momento también en París, interactuando con la élite del arte de vanguardia, ¿ya? Y que algo tiene que ver fundamentalmente con lo de Claire, ¿ya? Bueno, ya lo que yo ya había nombrado, lo interesante, la nefasta caída de la bolsa de Wall Street, ¿no es cierto?, en 1929, y la recesión económica que va a generar durante toda la década del 30, todo ese momento terrible, oscuro de la depresión, quizás comparable con lo de ahora, ¿ya? O quizás vamos a ver después los alcances de esto, yo creo que son mucho más nefastos.
Pero fíjate que hay un punto interesante en ese hecho económico histórico. La falta de trabajo, la necesidad económica, justamente va a hacer que el trabajo sea tremendamente valorable en ese momento. O sea, en otras palabras, lo que quiero decir que bajo una crisis económica en cualquier momento, cualquier persona que tenga trabajo es tremendamente contenta, se debería estar muy feliz porque la gran mayoría está sin trabajo o con falta de dinero. Y ahí vamos a volver sobre ese tema cuando veamos la contradicción, el contrapunto que hace René Clair, ¿no es cierto?, justamente sobre esa idea de negar la posición del trabajo frente a esta falta de trabajo en aquel momento. Pero ya lo vamos a trabajar, ¿no es cierto?, lo vamos a desarrollar, pero es muy interesante dejarlo planteado. También otra cosa interesante que se alcanza algo a ver en esto, y es que particularmente en Europa, en la década del 30, se instalan esta idea de los gobiernos totalitaristas que van a terminar fundamentalmente con la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Y no olvidar también que en la década del 20, la Unión Soviética, Lenin, desarrolla todo un proceso muy interesante que es el proceso de la industrialización de la economía rusa, Unión Soviética, después que se transformaría, ¿no es cierto?, en torno a la idea mecanicista, que absolutamente también tiene que ver con lo que nosotros vamos a ir comentando respecto a los elementos de la película. Así que ahí hay unos elementos como de marco histórico entre las dos películas que creo que son re interesantes. Ahora, fundamentalmente de la mirada del cine, yo destaco algunos elementos que me parecen que también que van a tributar de alguna forma u otra sobre las películas que vamos a conversar. En los 20, indudablemente, el movimiento del expresionismo alemán tiene una influencia enorme sobre el cine a nivel mundial. Lo mismo que el surgimiento del famoso movimiento este de los llamados maestros rusos, ¿no es cierto? Kuleshov, Eisenstein, Pudovkin, Bertov, entre otros, y fundamentalmente surgimiento hacia finales de la década del 20 del surrealismo en el cine, aunque ya haya partido a mitad de la década del 20 como movimiento eh, literario, ¿ya? Poesía fundamentalmente desarrollada por Bretón, ¿ya? Pero es con el perro andaluz de Buñuel que el surrealismo va a tener su explosión hacia la fin de la década del 20. Y obviamente no puedo dejar de hablar de lo que para mi gusto es uno de los momentos más interesantes de la historia del cine a nivel de cambios tecnológicos, que es la aparición del sonido. Hacia 1927 va a aparecer el sonido, ¿no es cierto? Bueno, fundamentalmente con la aparición de la película de Jazz Singer, cantante de jazz, una película norteamericana, ¿ya? Que es la primera que reúne en cierta forma todo lo que nosotros entendemos por una banda de sonido, ¿vale? Es decir, diálogos sincrónicos de los actores, música presente y también algún tipo de sonido directo, o me hayan dicho en ese tiempo, no era directo, la verdad, porque era de Foley, ¿ya? Bueno, eso también que es súper importante, la aparición del cine sonoro, ¿no es cierto?, en esa época, y va a influir particularmente sobre el cine de René Clair. Decir que en Estados Unidos, no sé, a fines de los 20 van a surgir los premios Oscar, de lo cual esta película, A nosotros la libertad o Viva la libertad, va a estar nominada a un premio Oscar. Y también ahí no olvidar que la década del 30 en Estados Unidos va a instalar todo lo que es el cine de terror de la compañía o de la productora Universal Pictures, partiendo por Drácula 1931 hacia adelante. Ahora, en lo que refiere particularmente al cine europeo de la década del 30 y francés, yo creo que aparte del surrealismo que ya viene de la fin de la década del 20, en la década del 30 se consolida claramente lo que es el naturalismo poético francés o el realismo negro francés, que es un poco donde René Clair queda ahí como a medias aguas, indudablemente siendo el más destacado de todo Jean Renoir, ¿ya? Así que ahí están las situaciones, los problemas mismos que tuvo el cine francés de la década del 30 para iniciar, o para, me hayan dicho, para hacer el cambio de tecnología del mudo sonoro, fue tremendamente importante. Y no dejar de mencionar también la figura de Jean Vigo, que está ahí como un puente, diría yo, entre el surrealismo y el naturalismo poético francés. No sé si realmente lo hace, pero es un director muy interesante que surge entre esos periodos y que queda un poco trunca su obra por su temprana muerte.
yo diría que más o menos esos son en términos generales un poco los elementos que yo más destaco a nivel de contextualización del panorama histórico y de particular también en torno a lo que ocurre con el cine a nivel mundial. Gracias, Bruno. Bueno, quisiera todo esto mencionar una pequeña cosa que no mencioné antes, pero las personas que nos están viendo en este momento en la transmisión nos pueden ir dejando sus comentarios o preguntas en el chat y al final vamos a dejar un tiempo para poder leerlas y establecer acá sus preguntas o sus reflexiones o sus miradas sobre estas dos películas que estamos analizando hoy día. Así que les dejo la invitación para que puedan participar en el chat. Bueno, Bruno, tú mencionabas en realidad varios aspectos bien interesantes y que seguramente vamos a ir también desarrollando a lo largo de este cineforo, pero quisiera detenerme un poquito en esto que mencionaste, en el aspecto de los realizadores soviéticos de la época, ¿no? Tú mencionaste a varios que están desarrollando un trabajo bien particular en el ámbito del cine. En el caso del acorazado Potemkin, de hecho, quisiera mencionar eso. Ahí ya desde el comienzo de la película se nos instala una idea tanto visual como narrativa de la unidad. En el caso del acorazado Potemkin es una película en donde justamente no tenemos protagonistas, tenemos una masa que es la protagonista de este relato, a pesar de que en el transcurso de la película sí tenemos algunos personajes identificables, por ejemplo, el personaje que es el primero que llama a la revolución y a este motín y a este desacato hacia los oficiales y que es además el primero en morir. Ese es un personaje que podemos identificar. Después en la película también está esta icónica escena en la escalera de Odessa, en donde también tenemos allí ciertos personajes que son bastante icónicos, a esta mujer que le disparan, por ejemplo, y que al caer su coche, que está su bebé, cae por la escalera, el niño al que le disparan y la mamá lo toma en brazos y va a enfrentar a estos oficiales y le terminan disparando a ella también. Son personajes muy puntuales que aparecen, digamos, momentos también muy puntuales en la película, no tienen ni mayor antecedentes ni mayor desarrollo posterior, pero son reconocibles. Sin embargo, a pesar de que reconocemos estos personajes y podemos hablar de ellos, identificarlos y caracterizarlos, de todas formas, esta es una película que no tiene en sí mismo protagonistas. Entonces, eso también te quería plantear como una posible característica de este tipo de película o de este periodo que tú también venías caracterizando recién. En donde vemos que eso se instala incluso en varias partes a lo largo de la película a modo de diálogos, cuando salen con esta idea de todos para uno, unos para todos, o todos contra uno, cuando se están todos revelando de manera colectiva. Entonces, me parece que ahí también hay un elemento bien importante que va con la idea política justamente de hacer un cine comunista en este caso, que con la bandera roja, ¿cierto? Es una película en blanco y negro, pero la bandera que está coloreada roja y que aparece un par de veces en la película, es claramente entonces una película de masa. Eso es lo que en el fondo te quería plantear. Sí. Mira, yo partiría un poco por el final de lo que conversaste de Valentina. A ver, cuando seguramente algunas cosas que yo voy a comentar, me parece que algún público ya las sabe, las conoce, entonces voy a hacer algunos quizás términos un poco generales al respecto, ¿ya? Pero indudablemente que se recordarán de que Lenin propuso y divulgó claramente de que el cine era el arte revolucionario por excelencia. O sea, hay que partir de esa idea, ¿no es cierto?, de que el surgimiento de un gobierno nuevo que se instala en el poder, ¿no es cierto?, en uno de los países más ricos del mundo, ¿ya? Propone o proclama que el cine es el arte revolucionario por excelencia, con un trasfondo claro, propagandístico, político, en torno, yo diría, a esta inmensa masa de población campesina, fundamentalmente analfabeta, que no entendía mucho, al fin y al cabo, cuáles eran los famosos beneficios de la revolución bolchevique y del comunismo que habían llegado, para terminar con la presencia del zar, ¿no es cierto?, la figura del gobierno zarista.
Bueno, entonces ahí es un poco donde funciona quizás el mensaje de fondo del acorazado Potemkin, según un poco mi idea. ¿En qué sentido? En que, claro, la película conmemora, ¿no es cierto?, los 20 años del inicio del proceso revolucionario en 1905, ¿ya? Pero finalmente, si tú haces un análisis, y aquí me salgo un poco de las otras, del acorazado Potemkin y nombro otras películas, como La Huelga, La Madre, ¿no es cierto?, ¿ya? O, o cualquiera otra hecha por Mr. Marshall, por ejemplo, ¿ya? Cualquiera otra hecha por los grandes hombres del cine ruso de esta época, funcionan un poco con ese sistema de decir o mostrar, fundamentalmente mostrar, eh, así estaban ustedes antes, vean cómo están ahora, ¿ya? O sea, claramente juega un poco con ese rol de la comparación del sometimiento y del duro momento en que el gobierno zarista oprimió constantemente y durante muchos siglos al pueblo ruso, pobre, campesino, fundamentalmente proletario, trabajador, obrero, ¿ya? Eh, y que de una forma u otra se suponía que vendían los cambios que generarían el beneficio que el comunismo proponía. Entonces, casi todas las películas hechas en este tiempo funcionan bajo un poco esta idea de mostrar la dureza, los recuerdos, ¿no es cierto?, de hacer el clic a la diferencia del momento del pasado al presente, excepto, diría yo, ya en la excepción, con El hombre de la cámara de Siga Bertov, que es una instantánea de los pueblos rusos de la época, ¿ya? De las principales ciudades, diría yo. Pero fundamentalmente, un poco bajo esa idea funciona el acorazado Potemkin. Ahora, particularmente, eh, la figura de Eisenstein es tremendamente interesante y valorable junto con la de los otros grandes próceres, Pudovkin, Kuleshov, Bertov, fundamentalmente, porque creo que reúnen en sí una dualidad que no se haya dado en el cine hasta ese instante, o creo que es una de las primeras manifestaciones, donde encuentras en una persona que es un realizador, por un lado, exitoso, vale decir que hace una obra de teatro o hace una película y la transforma en una obra, pero al mismo tiempo son capaces de escribir la teoría. Me da la idea que la primera teoría del cine escrita está escrita en ese tiempo por estos hombres. O sea, vale decir, ahí hay un trabajo muy interesante del punto de vista académico, intelectual, que permite, ¿no es cierto?, a esta gente proponer desde el punto de vista de la teoría, ya quizás con eso ya eran notables, pero al contrario, esa parte va a la praxis misma en el desarrollo de la película. Y es ahí donde quizás el acorazado Potemkin logra todo su esplendor y toda su magnificencia, transformándose en una de las mejores películas de todos los tiempos. Perdón. Bueno, particularmente el acorazado Potemkin es una tragedia, pero un concepto de tragedia yo diría un poco distinto al propuesto por dos grandes íconos de la tragedia del cine mudo que se habían desarrollado a ese tiempo, de una forma distinta. Por un lado, Griffith y por otro lado, Chaplin. Sí, Chaplin, comedia, tragedia, la tragicomedia chaplinesca, una línea muy delgada dividía a una de la otra. El mismo Chaplin lo explicaba. Pero la tragedia de Eisenstein es distinta a la de Griffin en torno a esta puesta en escena grandilocuente de la gran ilusión, o del nacimiento de una nación o de intolerancia, ¿ya? Y también distinta al sentimentalismo a veces un poco populista al cual Chaplin acudía. Fundamentalmente, este concepto de tragedia, yo diría, está centrado en estos aspectos, en la técnica propositiva del arte cinematográfico, particularmente en el uso avanzadísimo del montaje, del empalme, ¿ya? Del montar un de cinta arriba de la otra, ¿ya? El trabajo, la estética misma de la película también, en torno al uso de la cámara, de la gran cámara de Edouard Tissé, uno de los mejores cámaras del mundo, ¿ya? De todos los tiempos. Eh, la introducción, bajo ese punto de vista, la introducción de los primeros planos, los planos detalle y la estética misma que en sí iba generando, ¿ya? Además de lo breve que eran los planos, bueno, eso tiene que ver más con el montaje, más que nada. Y finalmente, lo que tú hacías mención muy bien,
Valentina, en torno a el cambio del héroe individual al héroe colectivo, ¿ya? Vale decir, aquí la masa, el pueblo, la clase social, la clase marina, en este caso los marineros, ¿no es cierto? La base de la pirámide del barco se transforman en los héroes, ¿ya? La tragedia misma del pueblo ruso frente, como les digo, o como les digo, bajo la idea del sometimiento y de la opresión del gobierno zarista. Fundamentalmente destacada, ¿no es cierto?, en la famosa secuencia de la escala de Odessa, pero fíjate que también creo que el trabajo de cámara, esa duración de los planos, ¿no es cierto?, la superposición de imágenes que aparecen en algunos momentos, cuando tú puedes ver o cuando los marinos miran hacia el mástil y ven sus propios cuerpos colgados ahí, casi como un plano también de cámara subjetiva, que es muy interesante, ¿ya? Ya lo había nombrado el uso de los planos de detalle, ¿no es cierto? El clásico plano del monóculo del doctor sobre los gusanos de la carne podrida, ¿ya? Y todo este juego que hace Eisenstein fundamentalmente a través de los cortes, los planos y de transformar a través del montaje una escena normal en una escena tremendamente dramática, ¿ya? Y fundamentalmente también la estructura del guión que está dividida en varios actos, que corresponde un poco también al mismo pasado teatral de Eisenstein en la forma de escribir sus guiones. Yo diría que un poco ahí va un poco el centro de la película. ¿Mm? Claro, sí, mira, de hecho, se me había olvidado mencionarlo, pero ahora que tú lo estabas desarrollando, en el caso del acorazado Potemkin, de hecho, el héroe colectivo también es la colectividad y la masa la que muere, por ejemplo, en esta escena tan icónica de la escalera, ¿verdad? O sea, es la masa la que va a rebelarse, la que genera esta revuelta, inicialmente, ¿cierto?, en el acorazado. Después en tierra también ocurre esto y justamente ellos en masa comienzan a morir y esa es una escena bastante potente dentro de la estructura de la película también. Pero ahora que estabas tú mencionando lo de la estructura, lo de las partes, claro, esta es una película que se compone en 5 partes. Eh, Exacto. Algo también estabas mencionando sobre el montaje, entonces no sé si quisieras un poco detenerte en ese tema Claro. del montaje que está trabajando acá Eisenstein, también utilizando un recurso muy bien logrado a mi gusto, que es la música, que va demasiado, eh, demasiado a la par con los acontecimientos que nosotros vamos viendo, con el desarrollo narrativo de la película, con los pics, ¿cierto?, de la película, el pic narrativo. Entonces, me gustaría preguntarte un poquito por ese lado, a pesar de que algo mencionaste, porque, bueno, precisamente Eisenstein, una cosa que sí trabajó bastante fue justamente el montaje. Pues, entonces, como estabas Claro. hablando un poco de la estructura de la película, me gustaría también preguntarte por eso. Sí, fíjate que el tema del montaje, indudablemente, o sea, haciendo un parangón, el sello del expresionismo alemán podríamos resumirlo quizás en el juego de las luces y las sombras, de los claros y oscuros, como el gran sello del cine del expresionismo alemán de ese momento. Pueden haber otros más, indudablemente. El gran sello del cine ruso de esa época es indudablemente la base en las teorías del montaje. Las teorías del montaje trabajadas por Kuleshov, ya fundamentalmente en torno a hacer estas pruebas de ir estudiando cuáles son las relaciones, los significados de un plano al lado del otro y hacer entender a los directores, a los realizadores y a los futuros estudiantes de cine de que no da lo mismo pegar algo al lado de la otra imagen. O sea, eso es tremendamente importante. Si es que hay personas que nos están viendo en este momento y escuchando que son estudiantes de audiovisual o de cine, eh, chuta, tú filmas una película pero la haces con el montaje, absolutamente. O sea, tú tienes un material de cámara que lo puedes hacer destrozar con el montaje o al contrario, sacarle un partido enorme a un material de cámara que puede ser a veces pobre. Entonces el montaje es un punto clave dentro de la película. Una vez rodada la película, el montaje lo hace todo. Hace o deshace la película. Bueno, indudablemente ahí tiene que ver también la relación del guión y la idea del director. Lo particular, lo que hace Eisenstein fundamentalmente es transformar una secuencia simple, ¿ya?, en un elemento, yo diría, con 2 puntos clave. Uno que es el dramatismo que le agrega a la escena
y otra es la dilatación del tiempo cinematográfico con el cual juega de una forma increíble y que es para mí uno de los grandes avances del montaje en ese momento. Vale decir, insertar una serie de planos que tengan relación con la imagen inicial, pero que al mismo tiempo hagan las veces como de el momento paralelo en el tiempo sin que la acción se desarrolle más allá de lo que está avanzando. No sé si me expliqué bien, pero en consecuencia muy simple, se trata de que una línea de montaje que dura 10 segundos con otros planos insertos, tú la puedes hacer durar mucho más tiempo y darle un dramatismo mucho más enorme. Y ahí está el claro ejemplo, pero estudiadísimo en la escuela de cine, ¿no es cierto? Incluso la cantidad de cortes o empalmes que hay con el momento en que el cochecito del bebé cae o no cae por la escala de la ciudad de Odessa. Eh, Copiada, homenajeada, parafraseada, no sé si está bien lo que digo, pero en innumerables películas, desde Los Intocables, ¿no es cierto?, de Brian De Palma, hasta Bananas de Woody Allen. Si mal no recuerdo, en algún momento has visto un cochecito en la película de Woody Allen caer por 3 escalones solamente. Pero con 3 escalones que caían en la película de Woody Allen ya era el guiño perfecto hacia la escala de Odessa. Entonces, ahí está la parte de Eisenstein, el ir agregando en el material de cámara que tenía, cómo juega con este rostro de la madre dentro de la tragedia, cómo también le da, fíjate qué interesante eso, ¿eh? Porque fíjate que dentro de todos los planos generales y de el contexto de masa al cual acude, o de pueblo, o de anonimato, también en la escala de Odessa, Eisenstein tiene primeros planos sobre la gente, sobre la mujer, sobre el paraguas, sobre el bebé, sobre distintos, sobre las botas de los cosacos, ¿no es cierto?, que vienen avanzando, los militares, ¿ya? O sea, también dentro de este contexto mucho más general, mucho más global, Eisenstein nos dice, ojo, miren esto, aquí hay un rostro de una persona, aquí hay otro rostro, está otra actitud. Entonces, no es que también todo sea como anónimo, como que sea todo un plano muy general y que lo hace toda la masa, pero no sepamos quién, sino que también dentro de esa, como tú bien también dijiste, Valentina, existían algunos marinos que eran los que más destacaban, ¿no es cierto? Pero en la famosa secuencia, la escala de Odessa, si mal no recuerdo, el episodio 4 ¿ya? De la película, eh, está todo este juego, ¿no es cierto?, con los cortes de cámara y la famosa dilatación del tiempo cinematográfico en torno a el inserto de planos para dimensionar una secuencia mucho más larga de lo que realmente fue filmada. Yo creo que un poco ahí está como la esencia, sin ir más allá al detalle, el plano mismo, ¿ya? Todo eso también indudablemente apoyado por un trabajo de música muy interesante de Edmund Meisel, ¿ya? Que agrega un dramatismo enorme a todas las secuencias que están ahí. Recuerdo haber leído en algún momento que la inauguración o la exhibición, la van premier de la película, se hace en el Teatro Bolshoi, a salón lleno y con la Orquesta Sinfónica Moscú instalada ahí, y el sonido de la música era impresionante. En el momento en que baja la batuta y comienza la música y se abre el telón, era un espectáculo enorme. O sea, tiene que haber sido un tremendo espectáculo haber podido apreciar la ejecución en sala de la música incidental escrita para esta película. Perdón, estaba silenciada. Te decía que antes de pasar a nosotros la libertad, quería mencionar este mismo recurso que tú caracterizaste, que es el alargar una escena con un propósito de darle mucho dramatismo. Es algo que en la última parte de la película, en la parte número 5, que es, se llama Encuentro con la Escuadra, también se explota muchísimo ese recurso. Allí, entre la música, entre los acontecimientos, pero sobre todo la música, es decir, si yo esa misma parte la viera sin sonido, no sería el mismo nivel de dramatismo que estoy notando
cuando la veo con la música. Ahí la música juega un papel muy, muy, muy relevante en esa última parte. Y también ocurre mucho este fenómeno que tú dices, de una manera, yo diría, como, no sé si más o igual que en la escena de la escalera, de extender con un dramatismo enorme esa previa en donde nosotros estamos esperando que finalmente se puedan enfrentar. Tienes absolutamente la razón en lo que dices. Fíjate, me estaba acordando de lo siguiente. El montaje de Eisenstein también tiene una explicación, aparte de lo de Kuleshov, lo de Bertov también, ¿no es cierto? Eisenstein era sabido, esto muy conocido, que admiraba mucho el cine de Griffith, ¿ya? Y Griffith, fíjate que en un momento determinado, hacia fines de la década del 10, cuando su carrera decayó notablemente, en algún momento recibió alguna oferta de trabajo para irse a Rusia, ¿ah? A instalarse como director, ¿no es cierto?, de una futura academia de cine, ¿ya? Trabajar en cine en Rusia. Yo creo que Griffith, o sea, que Eisenstein toma mucho del cine de Griffith, y particularmente en la parte que dices tú, en la parte final. ¿En qué sentido? En crear fundamentalmente una tensión enorme sobre el espectador. Justamente en jugar con esa tensión de qué es lo que va a pasar. ¿El barco va a ser atacado o, no o será recibido por la escuadra total? O sea, sabemos que la escuadra iba a bombardear claramente al acorazado, aunque el acorazado tenía sus cañoncitos para defenderse, la lucha era absolutamente desigual, la matanza venía. Pero justamente es ahí donde el director hace uso también de una forma extraordinaria, ¿ya?, de los cortes para crear, ¿no es cierto?, y transmitir esa tensión a nosotros los espectadores de qué es lo que va a ocurrir realmente con el acorazado, para finalmente llegar a un pic, y ahí va jugando con el ritmo, que es un punto súper importante dentro del montaje, el ritmo, el tempo, ¿no es cierto?, de la duración de los planos, y después cuando aparece la música ya se suma la música como un elemento que te puede indicar ciertos ritmos adentro, pero en ese tiempo indudablemente el cine se contaba con la cámara, con la imagen, ¿ya? Y es ahí donde Eisenstein también va jugando con esto, con la duración de los planos, haciéndolo cada vez más corto, más corto, más corto, hasta llegar a una cúspide para finalmente entregarnos la solución a este problema, que es cuando los barcos reciben, ¿no es cierto?, y reconocen al acorazado Potemkin como un barco hermano. Y no hay conflicto armado desde ese punto de vista. Así que eso es sumamente interesante también. Todo este hecho, ¿no es cierto?, fundamentalmente el montaje, le entrega un valor. Yo creo que es una película absolutamente adelantada a su época. O sea, no, es difícil encontrar otra película en ese momento que tuviese estas ideas planteadas claramente sobre la escena, y otro director que entendiera y viese el montaje de la forma en que lo veía y lo entendía este caballero que se llamaba Sergei Mikhailovich Eisenstein. Exacto, Bruno. Mira, ahora pasemos entonces a Nosotros la Libertad, la otra película de este ciclo que nosotros estuvimos difundiendo. Bueno, en este caso es una película bastante diferente, una película que efectivamente tiene protagonistas. Acá el tema de la libertad se juega no en las masas, sino que en sujetos puntuales. Es una ficción. Me parece que acá esta película, Nosotros la Libertad, tiene también instala como un tema bastante importante la figura del trabajo, que a lo largo de la película se menciona varias veces y se le da ciertos giros a esa noción de trabajo. Creo que uno igual puede leer en esta película una cierta crítica social, pero me parece que al mismo tiempo está muy velada por ser un musical y por el factor comedia de esta película, que también es una comedia, ¿cierto? Creo que esa comedia de cierta forma, matiza mucho lo que nosotros podemos identificar acá como una crítica social. A diferencia, por ejemplo, de Chaplin, que como yo decía en la presentación, años después va a ser Tiempos Modernos, con ciertas escenas que son bastante calcadas de A Nosotros la Libertad. Y en el caso de Chaplin me parece que sí, sin dejar de lado la comedia, agudiza mucho esa crítica social, esa crítica política, esa crítica a un sistema
de trabajo que tienen pésimas condiciones finalmente a los obreros de una fábrica, yendo a la escena en particular. Acá en el Exacto. caso de nosotros la libertad, siento que esa posible crítica que está latente, creo que también está como más velada, está un poco más matizada tal vez. Y bueno, quería plantearte como un tema inicial. ¿En qué crees tú que se juega la libertad en este caso? Ya que yo hacía un poco esta mención a la figura del trabajo. Solamente quisiera Claro. mencionar que a mí me llama la atención que desde el comienzo Sí. pareciera que hay como una doble manera de entender la libertad. Por una parte, están en la cárcel estos personajes y la libertad la podemos entender como salir de esa cárcel, arrancar, salir de pero por otro lado también siento que hay como una noción más subjetiva de lo que es la libertad. Por ejemplo, están cantando en un momento y lo que ellos cantan dice, en la vida lo que cuenta es la libertad, pero el hombre de la celda inventó códigos y leyes, sí es y no es, en el fondo como inventó sus propias leyes y su propio sistema de valores. La vida es estupenda cuando eres libre de ser tú mismo. Entonces, ahí también hay una noción de libertad que va como un poco más allá, creo, de esa libertad más literal, digamos. ¿Cómo ves tú ese concepto en el caso de esta película? Mira, bueno, a ver, lo pensé de otra forma, la verdad, un poco, Valentina. Me fijé como en otra idea, o sea, llegando un poco a la misma conclusión tuya. Eh, pero fíjate que pensé otra cosa al principio. Pensé que me llamó la atención de que estos dos directores, que curiosamente nacieron en el mismo año, en 1898 los dos, ¿ya? Pero con vidas totalmente distintas. De hecho, Eisenstein murió a los 50 años y Claire murió cerca de los 90 años, más o menos, vivió casi el doble de vida René Clair de Eisenstein. Eh, Curiosamente, cuando Eisenstein estaba en su momento, ¿no es cierto?, en sus 25, 26 años haciendo el acorazado Potemkin, René Clair estaba absolutamente en otro momento de su vida, pensando en otras cosas, ¿ah? Pero de a poco evolucionó y llegó a instalarse bajo esta idea que yo, de una forma u otra, entiendo que al igual que el acorazado Potemkin, tiene un cierto trasfondo político, ¿ya? Eh, y eso no es, digamos, descabellado desde el punto de vista de que el mismo René Clair reconoce que para comienzo de la década del 30 él tenía una postura política muy clara frente a la vida de izquierda, era un tipo muy de izquierda, ¿ya? Y no recuerdo si es que había pertenecido al Frente Popular francés, en el cual, por ejemplo, sí militó Jean Renoir un par de años después, o ya estaba militando ya en ese tiempo. Pero indudablemente uno tiene que preguntarse por qué un director como René Clair llega a hacer una película, y aquí volvemos al tema que habíamos planteado al principio, ¿no es cierto? En este contexto histórico nefasto, económico, del punto de vista, ¿no es cierto?, de la falta de trabajo, de una recesión económica brutal, y donde el trabajo parecía ser el santo grial, a lo cual René Clair le juega una contramirada, ¿ya? Una contraposición, un contrapunto para el momento mismo en el cual sale la película. Entonces, yo creo que ahí hay un punto clave que es esta idea de la contradicción, el contrapunto con el cual juega René Clair en algunos momentos. Lo voy a tratar de explicar algunas cosas. Bueno, en primer lugar, la temática, ¿no es cierto?, que es un poco lo que, a mí sí se me viene un poco a la cabeza lo que hace Kubrick con eh, Teléfono Rojo, ¿no es cierto? Doctor Strangelove, ¿ya? Cuando él toma el tema de la bomba atómica, la destrucción atómica, algo muy serio, muy importante, la Guerra Fría, y lo toma con el tono de humor que es Doctor Strangelove. Un poco, quizás acá, René Clair lo haya hecho 30 años antes que Kubrick, ya, más de 30 años, en el sentido de que era un tema muy serio y René Clair lo plantea, y aquí va la segunda contradicción o contrapunto, lo plantea en tono de comedia,
O sea, esta era una película para hacer como un tema de una tragedia, tipo, no sé, pues, Que Verde era mi valle, John Ford, ya La uva de la ira, una cosa así, ya, por ese sentido un poco social, que para variar el cine norteamericano llegaba un poco tarde porque los europeos ya lo habían hecho ya. Pero René Clair habla de esto en este tono de comedia, indudablemente influido por por lo que la gente quería. Yo creo que ahí hay una cosa interesante que también que explica un poco por qué la película es una comedia musical. Eh, con la aparición del cine sonoro se produce un fenómeno que se ha replicado antes de la aparición del sonoro y que sigue replicando hasta el día de hoy. La tecnología de punta es una tecnología cara. O sea, cosa que pensemos en los notebooks cuando aparecieron, cuánto costaba un notebook, qué personas tenían un notebook y hoy día son muy de fácil acceso, ¿ya? Bueno, el notebook en su momento fue, o el laptop fue en su momento una tecnología de punta cara. Lo mismo ocurrió en el sonido hacia 1927. La cinematografía, el cine francés particularmente, no estaba en muy buenas condiciones respecto a las patentes de los eh, aparatos sonoros. Era caro el recambio de un cine mudo a un cine sonoro. Entonces, indudablemente, más a esto agravado la crisis económica del 30. O sea, tenemos dos elementos negativos. Entonces, ¿qué es lo que había que hacer? Había que hacer una película que también que fuese atractiva para el público masivo, de que el público pudiese ir con el poco dinero que tenía a ver una película y también un poco pensar en ese momento de querer ver una película liviana, en cierta forma, pero que al mismo tiempo fuese como, no sé cómo decirlo, como puedo hacer la analogía como de un bombón de licor, que parece que fuera chocolate, pero adentro tiene whisky. ¿Ya? Un poco así en la película de Claire, creo yo. ¿Ya? Que parece una comedia musical muy simple, muy de la moda, muy de lo que el público quería ver, muy moderna. Quiero decir esto, ¿eh? Es una película muy moderna para 1931. Y lo que el público quería ver en 1931 era cine moderno, cine parlante, cine con sonido, con música. Eso es lo que quería la gente ver, fundamentalmente. ¿Ya? El cine mudo, si bien coexistía todavía, ya estaba en absoluta retirada, era el cine antiguo. Entonces la gente quería ver este cine moderno. Entonces Claire también, René Clair, hace esta película pensando en que también sea una película que le permita un cierto margen de ganancia. Pensando también en dos cosas. En que la productora que filma la película es la productora Toby, si mal no recuerdo, que es alemana, con una fuerte carga nazi después más adelante, que hay todo un problema con el tiempo moderno cuando quieren hacerle un juicio por copia derechamente, a lo cual René Clair se opuso absolutamente porque admiraba de forma notable a Chaplin, ¿no es cierto? Y eh, desarrolla entonces en torno a esta idea de un cine moderno, lúdico, un poco cómico, liviano, pero al mismo tiempo con un tremendo contenido un poco oculto, juguetón, lúdico, diría yo, ¿ya? La crítica social en la cual está inmersa desde su punto de vista político como persona y como director. Entonces, bajo esta idea, René Clair nos cuenta esta idea o esta historia de estos dos amigos que fíjate que pensé en lo siguiente. Pensé que hay un tema también muy interesante dentro de la película que es la amistad. ¿Mm? Pero la amistad, fíjate que, y de hecho el afiche de la película lo refleja muy bien. O sea, tú ves ese afiche de la película, tú ves a dos grandes amigos, ¿ah? Pasándolo un muy buen momento, libres, por decirlo así. Pero fíjate, ¿cómo plantea el término de la amistad René Clair? Por ejemplo, a diferencia de lo que hace Jean Renoir, que es otro director de la misma época. Renoir creía o permitía o se ilusionaba con esta posibilidad de que interactuasen personas de distintas clases sociales. Queda claramente establecido en La Gran Ilusión y en La Regla del Juego, por ejemplo, películas que vendrán un par de años después de esta. En cambio, René Clair los instala como pares, como miembros de una misma clase social. Y yo creo que eso finalmente a lo que Luis apela en su cambio final. Se reconoce, se da cuenta de quién es, se da cuenta que finalmente ese snobismo, esa frivolidad de estar rodeado de todo ese lujo con esa gente, que vamos a decir de la esposa que tenía un amante, ¿no es cierto?, que no la quería. Luis se da cuenta de que finalmente eso no vale nada.
lo que vale finalmente era lo otro, los sentimientos. Y por eso el matrimonio que le tenía amarrado a Emil no tiene que funcionar, no podía Mm. funcionar, porque ese matrimonio significaba felicidad, y la felicidad venía a través de qué, del dinero que Luis había dado para la dote del casamiento de Emil, ¿ya? Entonces se traicionaba absolutamente la película desde ese punto de vista, el contenido final, porque lo que quiere decirnos un poco eh, René Clair es eso, ¿no es cierto? La felicidad y la libertad está en las cosas sencillas de la vida. Y ahí es donde juega con todo este simbolismo de la cárcel y la fábrica, del guardia carcelario al guardia de la cárcel, del sistema de trabajo de línea de producción desarrollado por Ford, que es el mismo que trabaja Chaplin en tiempos modernos al inicio, ¿no es cierto? ¿Ya? Que es el mismo que se ve también ahí en el inicio de la película y que se replica también cuando Emil es contratado para trabajar en la fábrica de Luis, ¿ya? Y ahí vamos con esta relación que habíamos planteado en antes de la línea industrial, mecanicista, máquina hombre, empresario. Empresario, Luis, nefasto, terrible, el perfil del empresario, y ahí está el punto de vista político, nuevamente creo yo, ¿ya? Lo Sí, establece como un disculpa. tipo frío, ¿no es Sí, cierto? Sin... quería acotar algo Sí, justo sobre eso, que me parece muy llamativo, que, bueno, si tú te acuerdas, lo primero que vemos en la película es cuando los presos, los reos, están haciendo unos caballitos de madera como de juguete, digamos. como Entonces el la juguete. cámara hace un recorrido por estos caballitos y nos muestra solo los caballitos, ¿cierto? En un primer plano, que están en serie situados, y luego la cámara sube y nos muestra a las personas que lo están haciendo. Nosotros entendemos que son presos porque están con el uniforme, con el número de Exacto. acá y todo eso, y hace el recorrido inverso, pero esta vez mostrándonos a los presos. Me llama mucho la atención sobre este tema que tú estabas señalando en esta analogía entre el sistema carcelario y el sistema posterior que vemos en la fábrica, que incluso en la cárcel pareciera que ellos tienen un margen de creatividad mayor, porque están haciendo estos caballitos de madera que son más sencillos, pero que son en el fondo un objeto más completo. En el caso de la fábrica está un poco esta figura citada después por Chaplin, que es el de objetos que van pasando y tú tienes que ponerle una pieza para hacer estos fonógrafos, que eso era lo que construían en esa fábrica, y era un trabajo Claro. mucho más despersonalizado, mucho más mecanizado, mucho más automatizado también, en donde, por ejemplo, ellos no tenían ninguna posibilidad creativa sobre lo que estaban haciendo. O sea, eso es la figura que después Chaplin explota en su película Tiempos Modernos, pero a propósito de lo que tú estabas diciendo, me llama la atención que incluso en la cárcel, ese trabajo de obrero y de trabajador y ese trabajo manual que desarrollan estas personas es mucho más amplia, más creativa que en el caso de la fábrica, que es un poco la figura que tú mencionabas, lo moderno, trabajar en una gran fábrica, ¿cierto? Que está dirigida también por el personaje de Luis en ese momento. Entonces, es también interesante ver cómo esa contraposición del mundo de la cárcel versus el mundo de la fábrica y del trabajo que allí se da y la forma en que se da sobre todo. Claro, fíjate que yo creo que esta idea del contrapunto, ¿no es cierto? Es tan vital en esta película, y me recuerda un poco una frase que leí por ahí en algún momento de René Clair, que él cuenta que la película se le ocurrió mirando un paisaje industrial, pero donde vio quizás en un primer plano unas flores y de fondo el típico perfil de la siniestro de la industria, ¿ya? Con sus cañones y sus humos, ¿no es cierto? Entonces él vio eso, vio algo oscuro, algo con luz al mismo tiempo, dijo esto convive de una forma u otra y según su descripción visualizó la película en su momento y la filmó un poco como él la pensó, ¿ya? Entonces, constantemente está reafirmando esta idea del contrapunto en todo el desarrollo de su película. Fíjate que también Viva la Libertad, o A Nosotros la Libertad, no sé por qué me hizo recordar en algún momento de Metrópolis, de Fritz Lang. Yo creo que tiene que ser un poco los decorados de Lasse Merson,
que entre paréntesis fue el punto por el cual la película fue postulada al Oscar, ¿ya? En ese año, en el 31, 32, ¿ya? Y aparte de esta especie de escenografía muy parecida a Metrópolis en torno a la fábrica y los interiores de las oficinas, con estas puertas enormes, ¿no es cierto? Estos pasillos como de hospital un poco, ya muy, muy inmaculados todos. Eh, la parte final de la película también me recuerda un poco a Metrópolis, pero desde el punto de vista contrario. Porque en Metrópolis finalmente la felicidad o el disfrute de los beneficios de la vida lo tenían las clases sociales que vivían sobre el nivel del suelo. Y los obreros vivían en el underground, bajo el suelo, ¿no es cierto?, para proporcionar todas las comodidades y los lujos y el placer hacia las clases acomodadas. En cambio acá, el final de la película nos propone una lectura distinta desde esa mirada. Nos propone que la mecanización del proceso industrial vivido por Europa en aquellos años presupone la felicidad del operario, del obrero, del trabajador, ¿ya? La automatización te genera tiempo libre y el ocio, ¿ya? Ese ocio que tú lo puedes destinar a ver una película, o a leer un libro, escuchar un disco, o como aparecía en la película, ahí con una caña de pescar a la orilla del río, ¿ya? Pero es como un poco ese idealismo socialista, por decirlo así, vinculando un poco las dos películas y digamos como a los temas de fondo, ¿ya? Libertad, ¿no es cierto? Felicidad al mismo tiempo. O sea, lo dice claramente René Clair. ¿Qué es la vida? ¿Para qué trabajar en la vida si te vas a pasar la vida trabajando para ser feliz? ¿Ya? Cuando eso no tiene sentido finalmente. La libertad, y ahí uno ve claramente la influencia de Chaplin, del cine de Chaplin sobre el personaje de Emile, fundamentalmente, ¿no es cierto? Ya que Trump, este vagabundo, este hombre libre de cualquier tipo de preocupación, pero que al mismo tiempo tratan de instalarlo dentro de la fábrica, lo cual nunca resulta. Finalmente, la identificación de estos propios personajes tiene que ver con esa idea de encontrar la felicidad en torno a la libertad de las cosas simples de la vida, que es lo que propone un poco la película. Como te digo, perdón, bajo esta apariencia de ser una película muy popular, porque se canta, se baila en un momento determinado, hay diálogos, hay música. Bueno, de hecho, no es casualidad que Luis sea un magnate del fonógrafo. Ojo con eso, que no es casualidad el fonógrafo. El fonógrafo es porque es un elemento sonoro. Además, es atractivo visualmente. El disco gira, pero fundamentalmente porque emite un sonido. Y eso es lo que las películas querían mostrar. O sea, cosas que tú veas El Ángel Azul, el cine alemán de esa época, y te vas a encontrar con que están las campanas en la iglesia, el canario dentro de la habitación de Marlene Dietrich, ¿ya? Y otros elementos más. O sea, constantemente los directores apelaban de una forma u otra elementos sonoros porque el sonido era atractivo para esa época. Y hace finalmente de toda esta película un elemento tremendamente coherente, muy, como te digo, muy fácil, yo diría, de digerir, a diferencia de La Acorazado Potemkin, que es una obra mucho más conceptual, intelectual, diría yo, ¿ya? Quizás por el hecho mismo de que sea cine mudo, un poco más distante, aunque fíjate que acá uno se da cuenta en A nosotros la libertad, que René Clair claramente es un director de cámara, un director que cuenta la historia a través de la imagen y no del sonido. ¿Mm? Sí, eso mismo te iba a señalar porque de hecho a mí me pasa viendo esta película, A nosotros la libertad, que siento que es muy igual a una película silente. En ciertos Absolutamente. momentos tiene un nivel de expresividad los personajes que es muy propia del cine mudo. Hay ciertas escenas en donde pareciera ser que estoy viendo una película muda y que va a aparecer unos intertítulos, por ejemplo, pero de repente hablan, pero es muy curiosa la forma en que está hecho. Bueno, yo lo atribuyo también a que en ese momento el cine sonoro no tenía un gran desarrollo, por lo tanto hay también un paso del cine silente al cine sonoro. No es que de un día para otro los directores obviamente se van a poner a hacer películas sonora de manera radicalmente distinta como ya hacían el cine silente.
Bueno, antes de pasar a los comentarios que nos han llegado aquí a la transmisión, quería también mencionar este aspecto que puntualmente se menciona sobre el trabajo en la película. Hay una parte en donde se ve a un profesor con unos niños que les dice el trabajo es obligatorio porque trabajo significa libertad, y los niños repiten esto, pero también ahí está como este otro contrapunto hacia el final, este cambio, este vuelco, porque finalmente se hace una fábrica en donde son las máquinas las que van a trabajar y los seres humanos únicamente tienen que supervisar a estas máquinas, pero ya no son ellos los que tienen que hacer como ese trabajo. Entonces, ahí también esa noción del trabajo como libertad varía un poco y tiene su vuelco, diría yo, porque pareciera que al final el trabajo no era algo tan indispensable como se venía proponiendo en la película. Exactamente, No sé fíjate si... que... sí. No, y te iba a agregar que vuelvo con un poco la mirada política de René Clair sobre ciertas cosas. Fíjate cómo muestra un poco a la burguesía dentro de su película. ¿Ah? Nuevamente voy con la comparación con Jean Renoir, es totalmente distinta, aunque Renoir también era un crítico acérrimo de la clase social a la cual él mismo pertenecía. ¿Ya? La figura o la escena final de esos... hombres, empresarios casi todos, que asisten a la inauguración de esta moderna empresa, ¿ya? Esta moderna fábrica, perdón, dotada con la máxima tecnología automática, todos muy compuestos, muy empoderados en su rol de clase burguesa, terminan absolutamente descompuestos ante su propia sangre, ante el dinero. Esa escena magnífica de la maleta de dinero que se abre y que el viento llena de billetes y finalmente un tipo mira hacia abajo, le toca al otro, le hace con el codito, nadie lo quiere recoger, uno lo recoge, otro lo recoge y finalmente todo el mundo termina recogiendo el dinero. Entre paréntesis, no sé cuánto habrá influido, quizás alguien nos puede contar eso, cuánto habrá influido ese final de la maleta abierta con el dinero en el final del Tesoro de la Sierra Madre de John Huston, cuando el oro también se lo lleva el viento, ¿no es cierto? Y quedan las bolsas de oro abiertas ahí. La riqueza vuelve a la tierra desde ese punto de vista. Acá el dinero vuelve loco a los hombres, pero fundamentalmente a los hombres, los empresarios. Una mirada nefasta sobre la clase política, más bien dicho, social del empresariado, ¿ya? Es duro desde ese punto de vista, pero como te digo, pasa muy camuflado un poco dentro de esto porque hay siempre una mirada de el elemento cómico, musical, que le da un matiz, ¿no es cierto?, un poco más juguetón, yo diría un poco, por decirlo así, quizás no es el término correcto, ¿ya? Pero un poco más simple, a diferencia de lo trágico que es la película El acorazado Potemkin de Eisenstein. Bueno, Bruno, mira, voy a leer algunos de los Sí, comentarios que claro. tenemos. Hay algunos saludos también. Astrid Elena dice, hola, gracias por este espacio. Ella es una habitual seguidora de nuestros cineforos online. Sí. Marcelo Cuevas dice, saludos Bruno y Colega. felicitaciones por el conversatorio. Exacto. Luis Mitrigual, excelente Bruno y compañeros de la Cineteca. Infante Juan Manuel, muy bien Bruno, felicitaciones. El acorazado, todo un ícono, insuperable, grande colega, te dicen. Después hay otro comentario de Astrid Elena, dice, cine matemático de contrapunto, es bien notable. El director tiene un par de libros sobre eso que leí hace como 30 años. Exacto. Claro. Y Infante Juan Manuel dice, el maestro crea una relación entre el acorazado como mensaje y la ciudad. En esa fusión está la clave. Bien Bruno, bien Ufro, dice. Bueno, hasta ahora no nos han llegado preguntas, únicamente comentarios y Comentario. saludos. No sé, Bruno, si quisieras de Mira, repente... como finalmente unir un poco las dos cosas, porque también Uh -huh, tratábamos un poco de eso, ¿no es cierto?, bajo esta idea de la crítica social, ¿no es cierto?, del tema de la libertad. Los dos filmes de una forma u otra muestran también, ¿no es cierto?, el control de la libertad, quizás en el acorazado de Potemkin,
es mucho más notorio bajo el sistema, ¿no es cierto?, de un código de mando donde existe una jerarquía determinada e indudablemente hay situaciones que sobrepasan la dignidad humana, con los cuales son las que finalmente terminan revelándose, ¿no es cierto?, la clase baja, la pirámide, ¿no es cierto?, la base de la pirámide, en este caso. El control de la libertad está claramente estipulado aquí en el don de mando y la lucha de ellos por la dignidad del hombre, por la dignidad de la clase. Fundamentalmente el tema de la comida es la gota que rebalsa el vaso. Eh, Se supone que acá en la película se hace cargo de todo este pasado de abuso de el poder fáctico zarista sobre el pueblo ruso. Entonces llega el momento, ¿no es cierto?, en que se dice basta y se pasa a la acción de la rebeldía y la sublevación sobre las órdenes jerárquicas propias de lo que corresponde a un mando militar, en este caso naval, ¿ya? Por lo tanto, desde ese punto de vista, la película claramente apela a esta explicación misma o este desarrollo mismo del concepto de libertad en torno a la lucha de la dignidad humana, a la lucha después del abuso nuevamente de poder por sobre o hacia el pueblo por parte de los cosacos rusos, que son los que en la escala de Odesa o en el pueblo de Odesa terminan acribillando al pueblo civil e indefenso. A su vez, René Clair juega con la misma idea, pero de una forma totalmente distinta, o sea, el fondo del mismo, apelar a esta idea de la dignidad humana, de la libertad, de la conciencia, ¿ya? A través de esta dulce comparación, ¿no es cierto?, de la fábrica y la cárcel. Incluso podría haber instalado también quizás hasta el ejemplo de una escuela, quizás como lo que hizo Jean Vigo con Cero en Conducta, que es una película que también está en ese periodo 1932, 1933 aproximadamente, Jean Vigo, ¿ya? Que critica fuertemente el sistema escolar francés, que claramente está también centrado en esta misma mirada de fábrica, de producción, ¿ya? Un poco de encarcelamiento, la dinámica un poco la misma, la autoridad se ejerce a través del profesor, todas las miradas conducen hacia adelante, hacia el espacio del profesor, donde viene este hombre o esta persona sabia que impone las reglas de disciplina y conocimiento al interior de un espacio determinado. Es la misma idea del carcelario que impone las reglas de disciplina en el momento de comer, o es la misma idea del guardia de la fábrica que impone la disciplina, impone el ritmo de trabajo para los operarios que están armando este aparato en la línea de ensamblaje y que, bueno, ustedes los que vieron la película saben lo que ocurre cuando uno de ellos se retrasa, ¿ya? Se genera un colapso enorme. Exacto. Bruno, y para ir cerrando, te quería preguntar algo que es más bien de apreciación personal tuya. Como yo comentaba en la presentación, nosotros igual tenemos la impresión de que estas películas, por mucho que sea cine clásico, no son tan vistas. Bueno, el acorazado Potemkin sí, pero también ha pasado como al extremo de tener fama de ser una película sobreestudiada, como que mucho estudio en torno a la película, pero aún así son películas que tampoco se exhiben tanto. Bueno, la de René Clair con mayor razón. Sí. Y sin embargo, nosotros hemos seguido sosteniendo a lo largo de estos últimos ciclos que hemos programado esta idea de que son películas muy contemporáneas a pesar de ser tan antiguas, como tú mencionabas antes y hacías este cálculo de fecha. Eso es algo más de apreciación que quisiera preguntarte. ¿Tú cómo ves que se vinculan estas películas con el mundo contemporáneo en el que finalmente nosotros vivimos? ¿Crees que tienen un componente vigente? ¿Crees que tienen un componente actual, directa o indirectamente? ¿O crees más bien que ya son películas del pasado y que ya no tiene sentido de pronto traerlas a colación más que para verlas como algo nostálgico, antiguo, cine patrimonial, cine viejo, etcétera? ¿Cómo lo ves tú? Sí, mira, voy a dar como una opinión muy personal respecto a un poco ciertas ideas del cine que tengo. En primer lugar, me parece, creo,
pienso un poco que las películas son como para decir cosas importantes. O sea, a mí me gustan por lo menos películas que te digan algo, que te dejen algo. Además me gustan mucho las películas que son con identidad, ¿ya? Un tema que me gusta mucho trabajar y estoy estudiándolo en este momento, ¿ya? Y creo que las dos películas son muy identitarias de su época, de su espacio y su tiempo, como dije al principio. Los directores son hijos de su espacio y de su tiempo. No es una frase mía, esa es de un colega de Enrique Ehlers. Eh, Eso, en primer lugar, creo que las películas están hechas para eso, para decir ojalá algo importante, pueden hacerme tira por esto lo que estoy diciendo, porque hay películas que también son para hacer películas, ¿no? ¿Mm? No sé. A mí, por lo menos, no me gustan mucho las películas que yo veo que no tienen identidad, vale decir que son películas que si tú la, no sé, si la hiciste en Chile y tú dices, esta trama ¿puede ocurrir en Italia de la misma forma? Sí. ¿Y puede ocurrir en Japón? También. O sea, pucha, ahí como que, no sé, entro como de repente en algún rollo mío, muy personal. Ahora, creo bajo esa mirada que las dos películas son claramente unas obras de arte. ¿En qué sentido? En el sentido de que son películas que no quedan amarradas a una contingencia, si bien están tomadas, por ejemplo, el acorazado Potemkin en torno a la celebración de los 20 años del proceso, del inicio de un proceso revolucionario, ya con este acontecimiento de 1905, ya trascienden absolutamente en el tiempo, vale decir, las grandes obras de arte nunca quedan estancadas o amarradas a una contingencia, sino que son, se proyectan en el tiempo, claramente tienen una vigencia total. No sé, pues, podemos decir la literatura, la pintura, el teatro, la música, ¿ya? Y nombrar muchos ejemplos respecto de obras que sí fueron, quedaron ahí y que en su momento fueron, wow, el boom, y que hoy día nadie las recuerda porque no tuvieron mayor trascendencia. Pero las verdaderas obras de arte trascienden en el tiempo. Y ya como lo comentábamos al principio de esta conversación, Valentina, dijimos que estas películas hablaban de la libertad y de otros temas más, y que tenían 80, 90 años más o menos, y que dijimos que el tema de la libertad lo habían hablado hace 100 años, hace 200, hace 500 y hace más años atrás. O sea, desde ese punto de vista, creo que estas películas son eternas desde esa mirada. Solamente basta que nosotros las revisitemos, que las miremos con esta óptica de la contemporaneidad en la cual nos estamos situando, del momento particular en el cual estamos viviendo particularmente nuestro país, nuestro Chile hoy en día, ¿ya? Y tú ves que estas películas cobran absolutamente vigencia. Entonces tú te preguntas, ¿qué ha pasado en los últimos 100 años que seguimos cuestionándonos bajo las mismas ideas? ¿Cuánto hemos cambiado? ¿Cuánto hemos cuestionado el abuso de poder militar, policial? Ojo con lo que estoy diciendo. El abuso policial que están hoy día de actualidad en nuestro país, lo que hace es, en cierta forma, en alguna parte de la película, justamente mostrar eso. Lo que hace René Clair también es hablar de lo que está ocurriendo hoy día, de no llenarnos la cabeza con situaciones materiales, sino que la felicidad de la cosa, de la vida, perdón, está en la simpleza de las cosas, en los sentimientos reales, en las amistades, en los valores, ¿ya? Más allá de la cantidad de dinero que tenía Luis, que constantemente se metía la mano en la chaqueta para sacar la billetera y tratar de solucionarlo todo con los billetes. Nunca solucionó sus problemas de fondo y por eso volvió a ser el Luis del principio de la película. O sea, yo creo que con eso las Y de hecho películas perdió toda lo, la maleta con plata finalmente, exactamente, no pudo irse con eso. y no le importó mucho, creo que se guarda un billete, creo, como para subsistir. Pero finalmente eso, Valentina, creo que estas películas son inmortales desde ese punto de vista, porque constantemente las problemáticas del hombre dan vuelta en lo mismo, en la búsqueda de la felicidad, en la dignidad del hombre, en el abuso de poder, en los conceptos de libertad, ¿ya? Exactamente en eso. Creo que ahí películas trascendentales como esas deberían filmarse todos los días. Y ojalá nuestro país filmara más cine de ese, ¿ya? Uh -huh. Mi, Mira, mi justo modesta acá, opinión. Es un poco duro, pero... no, pero justamente eso es lo Sí, no, que, a sí, lo que sí, apelaba al hacerte la sí, pregunta, claro. así que está Sí, sí, excelente. sí.
Ujú. Mira, justamente llegó una pregunta de Luis Mitrigual que va en realidad un poco por la misma línea de lo que te pregunté recién, pero Sí. él dice, ¿qué queda de ese cine, Bruno? ¿Cómo y dónde lo ves proyectado en la actualidad? Cariños a ambos, dice. Eso, y que son unas películas que ojalá todos los directores jóvenes, directoras jóvenes que están haciendo cine las vieran, las conocieran. Justamente estos espacios de la cine, del Cine Club Sacié, ¿no es cierto?, de la Universidad de Chile, y también el que nosotros hacemos en Temuco, de la Universidad de la Frontera, ya, de nuestra Facultad de Educación, Humanidades y Ciencias Sociales, ya, nos permite eso para la gente joven, entregarle estas películas para que ellos mismos, yo creo que a los chicos son muy inteligentes hoy en día. Yo creo que ver estas películas inmediatamente les hace el clic, decir, oye, esta cuestión pasó en la década del 20, pero ya estamos hablando de una película que está inspirada en un hecho de 1905, o sea, estamos hablando de una película, de algo que ocurrió hace más de 115 años atrás y que tiene absolutamente vigencia hoy en día en mi país. Lo mismo con Viva la Libertad, o A Nosotros la Libertad, ¿ya? Entonces yo creo que los chicos son muy inteligentes, muy sensibles, muy perceptivos y van a hacer rápidamente la transpolación de esos argumentos un poco antiguos, distantes, con esa fotografía en blanco y negro, con esa actuación muy teatral, casi pantomímica del cine mudo, ¿ya? A lo que está ocurriendo hoy en día, a ponerle, digamos, en los conceptos y hacerle, como se dice, el cable tierra a lo que está ocurriendo hoy en día en nuestro país, en nuestra sociedad, ¿ah? Lo que va a ocurrir este otro domingo, ya este fin de semana que se viene, todo este mes de octubre, ya, y de aquí para adelante. O sea, claramente estas películas desde ese punto de vista son inmortales, diría yo. Exactamente, Bruno. Estoy muy de acuerdo con lo que tú estás diciendo. Bueno, vamos a ir ya cerrando entonces este Bien. cineforo. Bruno, te agradecemos un montón tu participación en esta actividad, en este cineforo. Esos son los beneficios, como yo decía, de ahora estar trabajando de manera online durante la pandemia, porque, bueno, antes era medio imposible invitarte, tú trabajas en Temuco, haces clases allá, desarrollas tu cineclub allá también, entonces era un poco complejo antes poder coordinar y poder concretar esta unión finalmente entre lo que tú haces allá como cineclubista y lo que nosotros hacemos en Cineclub Salas Acié. Así que bueno, en ese sentido estamos muy felices de que hayas podido sumarte en esta ocasión. Y bueno, y ojalá poder contar contigo a futuro nuevamente, para nosotros también es un gran privilegio. No sé si quieres Sí. decir algo al final o... Nada, solamente agradecer nuevamente la posibilidad de estar acá con ustedes, eh, ser parte de la programación, ¿no es cierto?, del Cine Club Sacié, ¿ya?, de la Universidad de Chile. Eh, Estar hablando un poco de los temas que a nosotros nos gustan, nos convocan, nos apasionan, ¿no es cierto?, que es el cine clásico también, ¿ya? Y eso, porque ojalá que estas conversaciones inspiren a alguien, sirvan de algo, aporten algo, ¿no es cierto? Y que, bueno, nada, darle las gracias a ti, Valentina, por la invitación y obviamente al profesor Luis Horta también por haberme hecho parte acá de este maravilloso espacio y les deseo todo el éxito del mundo y a disposición cuando quieran invitarme, si no fui muy latoso, para otras películas, por supuesto, estaré siempre disponible a cooperar y a participar. ¿Ah? Así que muchas gracias Ya, pues, por todo. genial, estupendo, entonces te vamos a considerar para otra ocasión. Bueno, a Bien, las muchas personas gracias. también que nos acompañaron en la transmisión, algunas personas que siempre nos siguen en nuestras actividades, les agradecemos mucho sus comentarios, sus saludos también. Y bueno, nos estaremos viendo en una próxima sesión de Cineclub Salas Acié. Como siempre, pueden estar viendo el Facebook de la Cineteca de la Universidad de Chile y de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, en donde siempre estamos subiendo nuestra programación, nuestros ciclos, nuestros invitados también, y en la página web www.cineclubuniversitario.uchile.cl. Allí siempre estamos alojando las películas de cada ciclo, así que siempre en esa página web van a poder encontrar nuestra nueva programación cada vez que tengamos
un nuevo cineforo online. Muchas gracias, Bruno, muchas gracias a todas las personas que nos vieron y nos vemos en una siguiente ocasión. Ok, chao, chao.